El ejercicio 14 dice, describa la gráfica de G en términos de la gráfica de f. Sí. 1. G de X es igual a f de X más C. Entonces aquí la regla dice que si C es mayor o igual que 0, G es la traslación de f en C unidades con valor absoluto por encima del origen. Por otro lado, si C es menor que 0, G es la traslación de f, C unidades por encima, por debajo, aquí debí decir por debajo, no sé por qué no cambié. Por debajo. Como ejemplo, tenemos la función seno de x más 3, que se ve que es la gráfica del seno, subía 3 unidades hacia arriba, y si le hacemos seno de x menos 3, la deslizamos hacia abajo. El ítem 2 dice g de x igual a f de x más c, y aquí es fácil equivocarse. La regla dice que si c es mayor o igual que 0, g es la traslación de f, c, un valor absoluto de c, unidades a la izquierda. Si es menor que 0, g es la traslación de f en valor absoluto de c, unidades a la derecha. Ejemplo, f de x igual a x más 3, se ve que es la identidad, pero movida 3 unidades a la izquierda, ¿no? Está para acá. Y acá, f de x, x menos 3, la identidad, 3 unidades a la derecha. G de x igual a c por f de x. Si c es mayor o igual que 0, g se alarga c unidades, bueno, voy a evitar decir valor absoluto cada rato, pero entiéndase que es en valor absoluto en vertical. Nótese que si c es un número que está entre 0 y 1, es un número pequeño, ¿no? Entonces es normal pensar que si c es un número que está entre 0 y 1, la gráfica, en lugar de alargarse, lo correcto es decir que se encoge, ¿no? Como que se aplasta en vertical. Y si c es menor que 0, g se alarga c en valor absoluto en vertical y se gira en torno al eje x. Aquí tenemos la función f de x igual a 3x, que se ve que se ha estirado verticalmente, que es la identidad estirada 3 veces hacia arriba, y si le hacemos menos 3x es la misma recta, pero girada en torno al eje y. Imaginemos que le damos la vuelta en torno al eje horizontal y nos da esta otra, ¿verdad? Ítem 4, g de x igual a f de c por x. En los casos c igual a 0, c mayor que 0 y c menor que 0. Si c igual a 0, g resulta ser la función constante f en 0, porque todo esto se vuelve c. El argumento de f se vuelve 0 siempre, ¿no? Entonces g se vuelve la función constante de valor f en 0. Si c es mayor que 0, g se encoge o alarga en valor absoluto de c unidades horizontalmente. Es decir, imaginemos que tenemos la función de f y ahora la movemos como acordeón, ¿no? La ensanchamos o lo alargamos horizontalmente. Si es menor que 0, se encoge o alarga en valor absoluto de c unidades horizontalmente y además la giramos en torno al eje y. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de f de x igual a 3x al cubo, que vemos que es la gráfica de la función cúbica, que se ha alargado verticalmente, ¿no? Se ha dado un estirón. Y si a eso le ponemos un menos 3x al cubo, ahora se ha girado en torno al eje y. Ahora, g de x igual a f de 1 sobre x. Bueno, para valores pequeños de x, g devuelve lo que devolvería f para valores grandes de su dominio. Esto es claro, puesto que si aquí x es pequeño, 1 sobre x se vuelve muy grande. Y viceversa, si x es muy grande, 1 sobre x se vuelve muy pequeño. Y por ello dice también que para valores grandes de x, se devuelve lo que devolvería f para valores pequeños de su dominio. Como ejemplo, tenemos que si consideramos a f la función x y g, aquí debí decir g, g de x sería 1 sobre x, ¿verdad? Y vemos que si en esta función nos acercamos, nos alejamos del origen o tomamos valores grandes, la función toma valores grandes. Eso quiere decir, en cambio, que si nosotros consideramos g para valores grandes del dominio, entonces la función tiene que hacerse chiquitita, y viceversa. Si aquí nos acercamos hacia 0 por el origen, la función toma valores pequeños. Entonces 1 sobre x tomará valores grandes. ¿Ya? Entonces no podemos precisar tampoco en qué magnitud lo hace, pero sí podemos ver que esa es la tendencia, ¿no? Ahora, bueno, el 6 dice g de x igual a f en valor absoluto de x. Aquí fijémonos que sin importar el signo de x, f evaluará solamente en valores positivos. Entonces g devuelve para la parte positiva del eje x lo mismo que f. Y para la parte negativa del eje x, el reflejo de la parte positiva sobre el eje y. Para muestra un botón, si consideramos f la función cúbica, al considerar g, el valor absoluto de x al cubo, vemos que la parte positiva
es la que se copia en el lado negativo, ¿no? Esta aquí la giramos en torno al eje Y y obtenemos una rama por acá, que es la que se obtiene aquí. Y la parte de abajo ya desaparece, esa nunca volverá a ser parte de G, porque simplemente G ya no considera los valores positivos del dominio de F, ¿no? Sino perdón, los valores negativos del dominio de F, sino solo los positivos. ¿Ya? Ahora, 7 dice, G de X igual al valor absoluto de F de X. Aquí vemos que G siempre nos devolverá valores positivos, por la misma definición de valor absoluto. Entonces, si nosotros consideramos F como la función seno, entonces, si G la estudiamos para cuando, si F toma valores negativos, G devolverá su versión positiva. Es decir, cada vez que la gráfica de F pase por debajo del eje X, ahora al aplicarle el valor absoluto se reflejará sobre el eje Y. Quiere decir que lo que está abajo pasará a reflejarse arriba. Y lo de arriba permanecerá tal cual. Entonces aquí tenemos la versión del seno de X con valor absoluto. ¿Ya? Que lo de abajo como que se reflejó sobre arriba, como que rebotó, se fue arriba. Ya un ratito, ya. Ahora si consideramos G de X como el máximo entre F y 0, por definición de máximo, la gráfica de G valdría 0 si es que F es menor o igual que 0 y F si es que F es mayor que 0. Ejemplo, G de X definirla como 0 si es que el seno es menor o igual que 0 y seno de X caso contrario. Es claro que aquí la función F sería seno y la función G pues la que ya estamos dibujando. Claro está que por la condición misma de esta, de la definición de G, G nunca puede tomar valores negativos, porque siempre es el máximo entre F y 0. Entonces, si la gráfica del seno pasa por debajo del eje X, entonces para esa parte nuestra función vale 0, por eso que aquí se vuelve constante, constante, y cuando la función pasa por encima del eje, la dejamos tal cual. No dice el mínimo entre F y 0, ahora es lo contrario. Ahora, cada vez que la función pase por encima del eje X, le pondremos la recta constante 0 y cuando pase por debajo la dejaremos tal cual. Y vamos a considerar la misma función g, que ahora va a valer 0 si es que el seno es menor o igual que 0. Perdón, si es que el seno es mayor o igual que 0. Aquí sí, aquí era seno si es que es mayor o igual que 0 y seno caso contrario, ¿no? No, sí estaba bien. Si es mayor o igual que 0, vale 0. No, sí, ahí como está bien. Vemos que en la parte que correspondería a la parte positiva del seno ha desaparecido. Y se ha cambiado por la función constante 0. Y eso pasa en cada tramo de la función seno. Cada que la función seno pase por encima del eje, nosotros le debemos de dar la parte constante 0. Ahora, 10. Si g de x es el máximo entre f y 1, vamos a hacer en analogía al ítem 8, solo que en lugar de considerar la función, de comparar la función f con la función 0, la vamos a comparar con la función 1. Entonces, la gráfica de g vale de 1 si es que f es menor o igual que 1, y f si es que f es mayor que 1. Podemos hacer considerando f como la identidad, ¿no? Entonces, cada vez que nuestra función x, si x es mayor que 1, vamos a devolver la misma x. Pero si x, la función identidad, es menor que 1, vamos a devolver la función 1. Aquí se ve, ¿no? Que por debajo de 1 siempre le hemos dado el valor de 1, la función g. Entonces, esos han sido los 10 ítems del ejercicio 14. Gracias.